Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su segundo episodio de Siervos Inútiles. Estamos muy emocionados de continuar con esta gran aventura, ya segundo episodio. Y el tema que les traemos en este día está bueno, o sea, está picante. Se llama Siervos Inútiles en la rebelión de la iglesia. Esto está potente. Ahora, vamos a estar hablando sobre la reforma protestante y cómo fue que se separó del catolicismo y toda esta faramalla que suscitó en el año 1600. Pero bueno, antes de comenzar, déjenme saludar aquí a mis compañeros, mis hermanos, mis amigos, mis brothers, que es básicamente San More y San Yoshi. ¿Cómo están, amigos? Bien, gracias Chícharo, todo bastante bien, gracias a Dios. Nomás quiero decirles que me sorprendió mucho en esta semana ver qué tantos amigos legalistas tengo. Yo la verdad pensé que eran mucho menos, pero después de lo de la funa del capítulo anterior me di cuenta que hay muchos legalistas por ahí. Lo único bueno... Somos ortodoxos, somos bíblicos, amigo. Lo único bueno que saqué es que Brenda ya me dijo que ella no es tan en contra, entonces creo que mi hijo sí va a poder vestirse de calabacita en Halloween. Procuraré el no hacerlo frente a sus hijos para no incentivar sus conciencias a adorar para dioses que paganos. no tropecemos. Exactamente, pero bien, listos ya para la funa de esta semana, que espero no sea tanto como la de la semana pasada. Sí, pues muchas gracias porque también han estado lloviendo un montón de comentarios sobre todo positivos y de retroalimentación de gente cercana, ¿no? Que nos ha dado consejillos como el tema del micrófono, que ya estamos consiguiendo, algo para que no se escuche tanto el eco y sobre todo pues el tema del video, que pues, está en proceso, para que nos puedan ver las caras y puedan funar a More por querer vestir a su hijo de calaverita a gusto, completamente. Calabacita, sí, de calabacita. Calabacita. De calabacita, bueno. no una calaverita. Pero sí, la verdad es que muy contentos y sobre todo pues emocionados porque en este tema creo que también van a llover distintas opiniones de creo que varios puntos distintos, pero bueno, ya listos para empezar. Y antes de empezar con el tema, nomás queremos seguirlos invitando a que nos sigan tanto en Instagram como en Spotify, como en YouTube, sobre todo porque nos hacen falta solamente 50 seguidores para empezar a hacer lives, que es algo como que igual tenemos ganas. Entonces, si ya nos escuchas en Spotify o nos sigues en Instagram, es gratis meterte a YouTube, darle a la campanita, darle a seguir, para también nosotros luego empezar a hacer nuevas cosas. Pero, dicho esto, ahora sí, Chícharo, podemos empezar con el tema. Excelente, pues amigos, ¿qué tal si vamos empezando un poquito para entender un poco el contexto de lo que fue la reforma protestante? Obviamente aquí tenemos a nuestro doctor en teología y queremos que nos explicas un poquito qué fue la reforma, en qué contexto se dio, pues platícanos claro, qué pasó en ese tiempo. Sí, la reforma protestante como tal fue un movimiento, más o menos hace ya más de 500 años, ¿no? Fue principalmente un movimiento social, religioso, teológico, incluso un poquito político, ¿no? Por la influencia que ya tenía la iglesia en ese entonces, en donde justamente varias personas veían varias incongruencias en la iglesia de ese entonces, ¿no? Principalmente esto hablando en Europa, ¿no? En ese tiempo estaba la historia de la humanidad en una etapa que se conocía como la Edad Media. Sin duda una época muy difícil, pues prácticamente para cualquier persona, ¿no? O sea, sí fue una etapa difícil en la historia de la humanidad. Y pues la iglesia católica romana tenía un poder muy muy grande, ¿no? Principalmente espiritualmente, políticamente, económicamente, controlaban lo que la población hacía, pensaba, por la ignorancia también que existía. Entre este control que tenían, pues era justamente la venta de indulgencias de ese tiempo. En ese tiempo la indulgencia era, por poner un ejemplo, yo te vendo
una salvación para tu amigo, madre, padre que está en el purgatorio y tú me das a cambio pues dinero, comida o cualquier otra cosa valiosa, ¿no? Entonces de esa manera pues la iglesia robaba o robaba de una manera no, o asaltaba de una manera no tan sucia a pues sus congregantes, ¿no? Pues obviamente muchas personas que llegaron a entender pues la escritura se dieron cuenta de estas incongruencias. En su momento varias personas intentaron pararse y hacer una reforma, pero pues esto no se dio hasta 1517, ¿no? En donde un monje alemán leyendo justamente Romanos 1:17, que dice lo siguiente: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, Martín Lutero, este monje, leyendo este versículo se da cuenta de la realidad de que la justicia no es algo que se compra, sino que es una gracia que se obtiene a través de la fe. Y pues bueno, es que él escribe 95 tesis, ¿no? 95 afirmaciones de cuestiones que estaba haciendo mal la iglesia, con la intención de generar un debate meramente teológico. Pero en ese entonces la iglesia católica no se lo tomó tan bien y varios años después terminaron excomulgando a Martín Lutero de Roma. Y pues bueno, ahí es donde justamente la reforma pues empieza a tornarse un poquito más difícil, sobre todo porque es justamente en donde la iglesia pues ya estaba contra la iglesia, ¿no? O sea, fue una cuestión fuerte que pues después trajo mucha bendición, porque en ese tiempo, cuando se da la reforma, pues la Biblia, a través de esta revolución de querer entender más la Biblia, ¿no? Porque en ese tiempo solamente se daban la palabra de Dios en latín y pues nadie entendía latín. En esta revolución es que la Biblia se empieza a traducir a diferentes idiomas, más personas empiezan a justamente leer la palabra y pues personas empiezan justamente a reformar esta parte de la creencia y fe, ¿no? Entre muchos reformadores que existieron, pues estaban Calvino, Knox, Cranmer, pero bueno, ya vamos a hablarlo más adelante. En general, esto es como un contexto muy rápido, ¿no? De lo que es la reforma protestante de hace ya 500 añitos, ¿no? Eso está interesantísimo, amigo. Realmente es importante conocer la historia, pues para saber de dónde venimos, ¿no? Sí, o sea, claro. Porque, bueno, nosotros como protestantes tenemos que tener conciencia de dónde viene todo esto, ¿no? O sea, el hecho de que podamos tener acceso a la Biblia, tenerla en nuestro idioma, pues también viene de ahí, ¿cierto? Sí, incluso muchas veces nos decimos reformados y a veces no conocemos ni siquiera cuál es el contexto justamente de dónde empezó. Oigan, eso la reforma. Y hablando de la reforma, los reformadores, pues de todos los reformadores que hubieron en este contexto, ¿quién es su favorito? ¿Y por qué? ¿O quién así dicen, este fue rifado machín? Digamos que ¿cuál es nuestro reformer favorito? Así como los Avengers, todos tenemos un Avenger favorito, también todos creo que tenemos a un reformador favorito. Yoshi, ¿tú qué conoces más ampliamente? Bueno, pues yo me voy, yo creo que a lo que la mayoría, yo creo que se espera, pues que es que el buen Juan Calvino, el GOAT, para mí, uno de los reformadores principales, ¿no? Y creo que el que más aportó teológicamente a nivel histórico. Yo creo que de los más grandes teólogos que han existido, pues creo que él, o también puede ser el otro Juan, el señor Knox, también fundador de lo que es el presbiterianismo. Tampoco acapares, hermano. Digo, yo me quedo con Calvino, solo quería hacer mención honorífica a Knox, pero no sé, tú, Michich. Va, buenísimo. Sí, yo, la verdad, Calvino es de mis favoritos, precisamente porque sistematiza todo lo que es la parte soteriológica, ¿no? De la salvación, estas doctrinas de la gracia que conocemos hoy. Precisamente él hace un estudio y tiene escritos donde luego se sistematiza en este sistema que se llama como el calvinismo, ¿no? Sí. Sin duda un gran héroe en su época, pero si me tuviera que quedar con alguien, yo creo que sería con Guillermo Farrell, que
es la persona que precisamente... porque Calvino estaba dudando, él, no te rías, porque No, o sea, está bien. Calvino estaba dudando de si seguir escribiendo, porque él padecía muchas enfermedades. Entonces, Guillermo Farrell, para espantarlo, para que no dejara de hacer su trabajo, lo que tenía que hacer, lo que Dios le había llamado, va con él y le dice, porque Calvino estaba pensando huir de Ginebra, y le dice, Dios maldiga tu estudio y todo lo que pienses hacer si no te quedas aquí y continúas la obra de escribir y predicar la palabra aquí en Ginebra. Y creo que ese es un momento clave en la historia porque eso da lugar, bueno, a que toda Ginebra sea reformada y en Ginebra precisamente va a estar la Universidad de Ginebra, de donde sale luego John Knox, y luego llega el presbiterianismo. Para mí es personaje clave. El más importante de toda la Reforma Si Protestante. tuvieras que compararlo con un Avenger, ¿con Híjole. cuál Avenger se asemeja? Pues Poca participación, pero muy sí, puntual. sí. Esa es una buena pregunta, hermano. Es como, Pues, como Hawkeye, de que nadie lo sí, conoce y lo sabes, menciona, ajá, ¿no? exacto, pero es clave, o sea, siempre está en el momento justo para lanzar la flecha. Una sola flecha en toda la Reforma. Pienso que yo siempre he pensado que a lo mejor, comparando no con Avengers, sino con futbolistas, a lo mejor Martín Lutero sería parecido al bicho y Calvino a Messi. Jamás en la vida. Porque Calvino era un talento como más natural, él nomás sentado, escribiendo, ¿no? Y hizo todo lo que hizo. Martín Lutero, él, o sea, mucho esfuerzo, o sea, él sí se levantó como más, pues no precisamente como un revolucionario como en armas, pero sí alborotó mucho más. Pero yo me quedaría con el que sería como el Pelé o el Maradona, que sería con el buen Juan Hus, que fue previo, y que él justamente inició ya de una manera como más seria esta parte que luego... Oye, pero terminaría, él murió también de manera... eh, él quemado, ¿no? como O mártir, quemado, como mártir, mártir, sí, ¿no? claro. Fue tachado como hereje, ¿no? También. Sí, en ese tiempo. claro. Un mártir de la pre-reforma, a él no le tocó ya este tiempo de la Reforma Protestante, pero fue de los iniciadores. Oye, y por ejemplo, ¿tú te animarías así como... O sea, sabemos que estamos en otro contexto, pero... ¿Te animarías así como Lutero? O sea, si vieras que sí está como en aquel tiempo, a clavar unas tesis en la puerta de una iglesia que aunque parecieras un loco. Bueno, o sea, es que fíjate que esa es una pregunta que yo recuerdo que una vez en una clase me hicieron. Justamente, no sé si estamos platicando de la Reforma Protestante, de qué estamos platicando, y sí me dijo un alumno, ¿por qué no vamos a la iglesia católica como a enseñar estas verdades? Y yo le dije, bueno, pues porque ya no pertenecemos a esa iglesia, o sea, ya no tendría sentido reformar o intentar reformar una iglesia a la que no pertenecemos, más bien pensar en reformar nuestras iglesias, ¿no? Claro. Y entonces, más bien ahí entraría como que, más que pensar en qué, o sea, si encajaría una tesis o no, más bien pensaría primero qué necesita como la iglesia. Oye, porque ese para es un tema, porque, digo, estoy seguro que muchos protestantes nos escuchan, pero también muchos católicos. Entonces, seguramente una de las dudas que las personas pueden tener, y que a veces yo mismo me hago, ¿no? Hablando de la iglesia verdadera, o sea, porque uno de los argumentos que ellos utilizan mucho es, pues la iglesia católica es la iglesia verdadera, y ustedes están separados. Fundada por Jesucristo. Exactamente, entonces, está interesante, o sea, ¿qué pudiéramos decir como protestantes a eso? Sí. Bueno, creo que ahí también entra un punto bien interesante que es, muchas veces los católicos, los puntos que nos acusan, digo, no es como que también ellos tengan la verdad, pero tienen razón en muchos. O sea, realmente la iglesia protestante se ha desviado, no todas las ramas, yo creo que no todas las iglesias, pero en una gran parte de la iglesia protestante se ha desviado mucho hacia lo que es ser un poquito más liberal, permitir ciertas cosillas que pues no están tan pues basadas en la Biblia, y creo que muchas veces le damos pues argumentos no solo al católico sino hasta al ateo para decir pues lo que tú haces no es como tal seguir a Dios, sino es un circo, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, ahora lo platicamos la semana pasada con la cuestión de Halloween, ¿no? A veces las iglesias protestantes llegamos a hacer cosas no porque sean correctas, sino porque funcionan, ¿no? Decía el chiche del pragmatismo. Y creo que, bueno, no
no creo que solamente sea una cuestión de una reforma de nuevo contra la Iglesia Católica o ver los puntos de la Iglesia Católica, qué podríamos cambiar, sino hoy en la Iglesia Reformada o Protestante, qué tantas cosas no podríamos cambiar primeramente nosotros, ¿no? O sea, qué tanto no tendríamos que reformar Claro, nosotros. yo lo que pienso, fíjate, es que la esencia de la reforma como tal nunca fue separarse de la Iglesia Católica, Exacto. para empezar. Más bien es regresar a la palabra, regresar a la escritura, o sea, ¿qué dice la Biblia al respecto de todos los temas concernientes al hombre? Y si la Biblia lo dice, pues nos apegamos y lo seguimos. Y creo que parte de la protesta de Martín Lutero fue precisamente el ver tantos vicios dentro de la Iglesia Católica. No sé, el cobro de indulgencias, o sea, por ejemplo, si Juan Pérez tenía a su esposa difunta y el sacerdote de turno le decía, oye, pues dame 10 monedas de plata, el pobre Juan Pérez tenía que vender todo lo que tenía para restarle 200 años de fuego del infierno a su esposa, ¿sabes? O el purgatorio. El purgatorio, las mandas, luego los huesos santos, las reliquias y todo esto, ¿no? Entonces se llegó a tal punto que se estaba comercializando con la fe. Y de hecho hay un texto que me gusta mucho y permítame compartirlo, que está en Mateo y dice básicamente lo siguiente, es Mateo, si no me equivoco, Mateo 23, Jesús amonestando a fariseos, donde les dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando o a los que quieren entrar. Y básicamente eso es lo que Roma estaba haciendo, literalmente estaba cerrando el cielo a las personas porque no tenían acceso a la Biblia, predicaban en latín, la gente no sabía latín, o sea, cerraron el cielo. Y es precisamente a lo que está protestando Lutero. No estamos buscando como protestantes, o no se estaba buscando dividir la iglesia, sino regresar a la escritura y reformar la iglesia. Sí, fíjate que yo siempre he pensado que todos tenemos un católico romano en el corazón, y me refiero a católico romano en el sentido de que somos religiosos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la reforma protestante, como dices, no es tanto crear algo nuevo, porque nunca ha sido propuesto, sino volver a las raíces de lo que era puro, ¿no? Que es la palabra como la fuente importante. Entonces yo creo que hoy en día los protestantes o los cristianos evangélicos aún seguimos teniendo ese religioso en el corazón. Entonces, tal vez ya no estamos bajo el yugo de la iglesia romana, pero queremos seguir poniendo esos mismos personajes en nuestra vida protestante. O sea, aún muchos ven a sus pastores como si fueran la palabra revelada de Dios. Y no importa si lo que dicen es bíblico o no, porque ni siquiera importa, porque ni siquiera leen sus Biblias. ¿Sí explico? Mientras me lo diga mi autoridad, eso es suficiente. Queremos seguir ganando el cielo a base de obras. Tal vez ya no con las indulgencias o con las cosas ahí, las reliquias, pero con el diezmo o con con ir a la iglesia, con ciertas caridades. Aún queremos reemplazar esas mismas cosas que la iglesia romana ofrecía y las queremos poner en la iglesia protestante. Mientras que no regresemos a ese punto de la reforma de volver a lo que es puro, volver a la palabra, que la palabra sea nuestra única regla de fe y conducta, creo que esa reforma va a ser necesaria en cada uno de nosotros. De hecho, uno de los lemas de la reforma, porque había dos principales, ¿no? Una postenebrax luz, después de las tinieblas luz, y el otro lema, que era un estandarte, era la iglesia reformada siempre reformándose de acuerdo a la palabra de Dios. Sí. Porque esa es la esencia. Claro. Y la reforma sigue. O sea, siempre tratando de buscar, de llegar a la raíz, ¿no? O de regresar a la raíz que es Cristo y su palabra. Sí, creo que aquí también me resuenan mucho las palabras que luego habla C.S. Lewis en alguno de sus libros, que dice que el corazón es como una fábrica de ídolos, ¿no? O sea, siempre el corazón busca constantemente reemplazar la gracia, ¿no? Como bien lo dice More, o sea, busca reemplazar la gracia por cosas que puedan ser tangibles para el corazón, cosas que puedan ser visibles, ¿no? Bien lo decías, el servicio o incluso una persona. Y pues bueno, creo que un punto importante ahorita que lo estamos mencionando es preguntarnos qué aspectos, ¿no? en la iglesia actual, en la que vivimos en el día a día, no estamos, o más bien estamos idolatrando
como para alejarnos de la gracia nosotros, ¿no? O sea, qué cosas en el día a día de nosotros, o en la iglesia, o en cualquier aspecto, estamos idolatrando, ¿no? Para alejarnos de la gracia o para sentirnos más acreedores de la gracia, que... Pues yo creo que a lo mejor, Josh, uno de los grandes síntomas, pues, y tentaciones siempre es el orgullo espiritual, ¿no? Sí. O sea, el hecho de yo sé, de yo tengo tal conocimiento, pues muchas veces eso se puede subir a la cabeza, ¿no? Y que fue precisamente lo que sucedió en esta época oscurantista, ¿no? O sea, el conocimiento se vuelve tan elevado que, o sea, pues básicamente se vuelve por mis méritos, por mi conocimiento, porque yo hice, porque yo estudié, porque yo oré, porque... Y creo que ese es un gran peligro, ¿no? Que realmente nos aleja de depender de la gracia de Dios y se empieza a convertir como en una obra. Cuando la Biblia claramente dice que es por gracia, por medio de la fe. Y creo que un buen antídoto siempre es mantener esa humildad de decir, o sea, todo es de Cristo, dependo de Cristo completamente, 100%. O sea, si pusiéramos un 0.0001% y si de algo depende de nuestra salvación en ese sentido, pues entonces ya no es por gracia, porque hicimos algo. Y nosotros no creemos eso, creemos que Cristo lo hizo todo. Sí, y creo que una cosa que suele pasarnos muchos a los reformados es teorizar y llevar todo esto a un plano intelectual. Yo me acuerdo cuando descubrí por primera vez este mundo reformado, porque es curioso que siempre hemos estado en una iglesia presbiteriana, pero yo me acuerdo que fue varios años después que yo empecé a darme cuenta de este mundo reformado con los Calvinos y los Spurgeon y con toda esa gente, y empiezas como a llevar ese conocimiento a algo nomás de la mente que sí te sirve para saber más y citar personas y creerte el más intelectual, pero ya no se lleva a la parte importante que es lo del corazón, ¿no? Aplicarlo. Creo que muchas veces hemos puesto ese ejemplo de que es más provechoso, ¿no? Si saber todo lo que contiene en elementos una comida o comértela, ¿no? Entonces creo que muchas veces como protestantes o como reformados sabemos exactamente qué es lo que contiene este alimento, cómo es el evangelio, el tulip, la soberanía de Dios, etc. Pero muchas veces no lo llevamos a la práctica en el corazón, claro, para vivir más conforme Él quiere o darle más gloria, etc. De hecho, ahorita que estabas diciendo eso, me acordé que alguna vez platicábamos y ponías todo este ejemplo que a mí me encanta, siempre lo uso, que estas doctrinas o toda esta enseñanza que viene de los reformadores, y digo, está en la escritura, realmente sí, ellos solamente sacaron a la luz lo que la Biblia dice, que es como esta salsa que le echas a los tacos, ¿no? Que nosotros como mexicanos, pues nos encantan los tacos y, claro, y un taco no sería igual si tú no le pones salsa. Entonces, estas doctrinas vienen a ser como esa salsa sabrosa, como ese guacamole que complementa un taco. O sea, tú te puedes comer un taco sin salsa, pero te va a salir simplón, insípido, sí, o sea, te va a alimentar, te va a nutrir. Pero cuando tú le pones esta salsa, pues le pones sabor, le pone pues este ingrediente que te hace que te sepa más rico. Y estas doctrinas hacen eso, o sea, te hacen contemplar la hermosura de la gloria, de la majestad, de la santidad de Dios en la salvación. Y Él se lleva toda la gloria y nosotros nos complacemos y nos admiramos de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado en Cristo. Sí, y lo merecida que es, sobre todo. Sin duda. O sea, no hemos hecho nada para tenerla, al contrario, hacemos todo para no merecerla y Dios en su gracia nos la da. Ahora, cuando pusimos este título, a mí me vino una pregunta a la mente que siempre, y aquí quiero mandar un saludo a el buen Axel, no sé si nos está escuchando, pero él siempre hacía o hace esa pregunta de si hay salvos, o sea, personas que van a estar en el cielo en la iglesia católica. Y no me refiero a personas que a lo mejor mañana van a estar en la iglesia cristiana, como a lo mejor nosotros un día estuvimos en la iglesia romana y ahora estamos en una presbiteriana, sino más bien personas que estén y estarán en la iglesia católica toda su vida y si pueden ser salvos. Católico siempre católico. Me hubieras dicho que ibas a tirar esa bomba, hermano. Es una pregunta para generar clics y hacer... No, yo creo que sí. O sea, yo en lo personal yo creo que sí.
A ver, aviéntate unos factos, hermano. Mira, Romanos 10:17. ¿Para que te funen o para que te aplaudan? A ver, dale. Yo creo que va a ser más funa. Funa, machín. Pero sí, yo siempre he tenido la postura de que sí, porque, bueno, Romanos 10:17 dice que la fe, pues es por el oír, ¿no? Y el oír es por la palabra de Dios. Ahora, vamos a suponer que estamos en un pueblo en donde no hay ninguna iglesia evangélica, ¿no? Sí. Una iglesia evangélica, pues es decir, completamente inexistente a muchos kilómetros de distancia. Y llega una iglesia católica a intentar o empezar como a evangelizar el lugar, ¿no? De alguna manera, la palabra, si es expuesta cada semana, no te digo en cuestión de predicación, pero por lo menos en lectura, pues por gracia, Dios puede utilizar esa palabra para que el oyente pueda creer realmente y pueda existir fe en esa persona. Ojo, estaría entendiendo quizá por medio de un sacerdote una doctrina que no es la más adecuada acerca de esa escritura, pero si el Espíritu le da un entendimiento correcto acerca de la gracia, de la fe, pues por supuesto que una persona podría ser salva. Ahora, una persona católica que entienda que la iglesia es un lugar en donde el creyente necesita estar porque es el cuerpo de Cristo, pues si lo más cercano al cuerpo de Cristo que tiene es esa iglesia católica y se mantiene en esa iglesia católica, pues no lo vería como algo imprudente, pues. O sea, yo preferiría congregarme en una iglesia católica a no congregarme en ningún lado. Ahora, basándome en Romanos 10:17, yo creo que sí pueden haber cristianos que siempre estén en la iglesia católica. Que siempre estén en la iglesia católica. Ahora, el punto más importante, ¿cómo llegó el Evangelio a América? ¿No? O sea, ahí lo dejo. O sea, de alguna manera hubo personas que siguieron esa línea y Dios utilizó... Bueno, a Latinoamérica. A Latinoamérica, claro. Claro. O sea, yo creo que Yoshi va a ser el primero en recibir doble funa. En 2 capítulos, 2 funas. Yo por lo menos creo que en ese capítulo no voy a ser tan funado. Creo que Yoshi se irá invicto en cuanto a funa. ¿Tú qué opinas? 100%. Bueno, igual, a ver, a lo mejor va a ser polémico también. Mira, yo pienso que hay personas que se denominan presbiterianas y hay personas presbiterianas salvas y hay personas que se denominan presbiterianas que no son salvas. Amén. Hay personas bautistas que son salvas y hay personas que se denominan bautistas y no son salvas. Pienso que hay personas que se denominan católicas que pueden ser salvas y hay personas que se denominan católicas que no son salvas. ¿A qué voy con esto que digo? Me adhiero a lo que la Escritura enseña o que Jesús dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Sí. Considero que dentro de la Iglesia Católica hay personas que ponen su fe y confianza única y solamente en la persona de Jesucristo. Y pienso, y esta es mi convicción, que si esas personas que ponen su fe y confianza en Cristo, obviamente, pues el Espíritu Santo va a morar en ellas, van a leer su Biblia. Van a leer su Biblia irremediablemente. Y leyendo su Biblia se van a que fue lo que le pasó a Martín Lutero. Sí, pues ¿de dónde salió? Era católico, ¿cierto? Entonces, leyendo su Biblia se van a dar cuenta pues de las inconsistencias que hay dentro de la iglesia en donde se encuentran. Entonces, siento que el Espíritu Santo, o pienso que el Espíritu Santo les va a dar la convicción para buscar un lugar donde se enseña la Biblia, ¿no? Entonces, esa es mi convicción, esa es mi creencia, porque solamente Cristo salva. Entonces, no me gustaría hacer un juicio determinante de si sí o si no, pero ahí la dejo. O sea, Cristo salva, y si las personas ponen su fe y confianza en Cristo, aunque la fe sea débil, Jesús dice, o sea, si tu fe es tan pequeña como un grano de mostaza, pero si la pones en el lugar correcto que es Cristo, pienso que Cristo te va a sacar de ahí. Pienso. Fíjense que la postura que yo tengo es más bien que el problema de la iglesia católica es que no se predica el evangelio. Fíjense, Romanos 1:16, que es uno previo a lo que Yoshi leía de Romanos 1:17, que es con lo que Martín Lutero creyó, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y sin duda sí, escuchar el evangelio es lo que abre nuestros corazones para poder, bueno, el Espíritu Santo a través del evangelio abre nuestros corazones para poder creer. El problema es que en la iglesia romana no se predica el evangelio. O sea, ¿cómo pueden salvarse si el evangelio no les es predicado? Porque el evangelio, ¿qué es? El evangelio es Cristo
te salva por medio de la fe y eso es por gracia. Y la iglesia romana no enseña eso. La iglesia romana enseña gracia, o sea, fe más buenas obras. Ningún sacerdote en el mundo va a enseñar solamente necesitas fe. De hecho, ese es el cisma de la reforma. El Papa o las personas católicas no pudieron nunca aceptar el justificación solo por la fe. Y esa es la razón por la cual se separó. Entonces, pensar que en la iglesia romana algún día alguien va a enseñar solamente cree en Cristo y va a ser salvo, eso es una mentira absoluta. En las iglesias romanas no se predica el evangelio, por lo tanto nunca van a escuchar el evangelio, por lo tanto van a ser salvos si el Señor se apiada de ellos como se apiadó de cada una de nuestras familias cuando alguien nos predicó el evangelio, porque yo no conozco a nadie que a mí me haya dicho un sacerdote me predicó el evangelio solo por fe y creí. Nadie. Fíjate que esa bomba está buena, hermano. La neta sí, ya me estás convenciendo. Pero, por ejemplo, supongamos, digo, esta es una suposición y a lo mejor sí está más, ya estoy un poquito más inclinado a lo que tú dices. Pero, por ejemplo, suponiendo que la lectura de la homilía de este domingo, va a ser Juan 3. Y leen Juan 3, ¿cierto? Ahí en la misa. Sí. Y como dices, si el Espíritu Santo tiene misericordia y le revela a una persona que está leyendo simplemente, digo, no está escuchando el sermón del cura, del sacerdote, sino simplemente por gracia a leer, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, es salvo, porque sí. El Espíritu lo iluminó. No porque se lo predicaron, pero en ese contexto donde está, pues leyeron la palabra. Y el Espíritu Santo usa la palabra para avivar el corazón. Sí. Digo, puede ser una posibilidad. Sí. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero sí pienso que potencialmente hay más posibilidad de que una persona pueda ser salva en ese contexto que en un mundo musulmán, por ejemplo. Sí, definitivamente. Por ejemplo, yo es a lo que me refería ahorita que mencioné mi postura. O sea, yo quizá no me se quiere salvar de la funa, mi No. Yo mantengo lo que digo. O sea, yo puse un punto muy específico, en una situación muy específica, en una persona que no tiene la posibilidad de acceder. O sea, yo creo que algo así como lo que bien mencionó el Chich, se puede dar porque al final, si bien la predicación es la locura de la predicación es el medio por el cual Dios designó, pues, llegar a los pecadores, la palabra es lo principal de la predicación, ¿no? Y una persona leyendo puede alcanzar gracia, como lo fue Martín Lutero, ¿no? O sea, yo creo que conforme, ahora, si se revela y se da más entendimiento conforme a lo largo del tiempo, si se va a una iglesia cristiana, pues sería lo más lógico, ¿no? Pero si una persona se mantiene en esa línea y no se le revela más entendimiento sobre muchas cuestiones, bueno, yo no puedo descartar completamente la salvación de una persona solamente por un contexto particular. Ojo, yo creo que en su mayoría la iglesia católica y sobre todo en una zona como la que vimos, ¿no? En donde hay bastantes iglesias cristianas que se mantenga desde el nacimiento hasta que muere como católico, pues muy probablemente se dé en una situación como la que dice More, ¿no? Pero en una situación particular como la que menciona Rubén o como la que mencionaba yo hace ratito, no lo veo imposible que una persona así pueda llegar a ser salva, pues dentro de la iglesia católica. Digo, me cuesta un poquito limitar la gracia de Dios en ese aspecto, pues. Sí. Y es que además ellos astutamente ponen como más candados, ¿no? O sea, al decir de que, por ejemplo, de que su magisterio es infalible, entonces ellos, la interpretación que le dan a la escritura es la única verdadera y válida. Claro, entonces, porque incluso ponen al magisterio y a la tradición por encima de la escritura. Sí. O por lo menos al mismo nivel. O sea, entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado convivir con algunos católicos que de verdad son personas sinceras, que ellos leen sus Biblias, pero todo buen católico tiene una Biblia, pues normal católica, que tiene comentarios. Entonces ellos leen Juan 3:16, pero la explicación que le dan es la explicación oficial de la iglesia. Sí, claro. Exactamente, pero sí, evidentemente Dios no se limita y por eso nosotros, o sea, aquí justamente estamos porque Dios no se limita a salvar a las personas nomás que nacen en un hogar cristiano. ¿Sabes qué no va a estar limitado tampoco?
¿Qué? La funa que se va a llevar el Josh. Eso es, sin duda, No, sin duda, 2 semanas. Yo ya creo que esta semana espero saber, porque yo confío que, por lo menos en ese momento, el 95% de nuestros oyentes son protestantes. Entonces creo que no habrá tanto tema. Yo creo que la audiencia no juzga la salvación, porque la salvación le corresponde a Dios. Mira, el único like es el de Axel. Si nos escucha. Sin lugar a dudas, él va a apoyar al buen. Yo mantengo Josh. lo que digo y hasta la muerte. Muy bien, les dije, amigos, que este episodio va a estar picante, está intenso, está bravo y es bueno siempre tener esta diversidad de opiniones. Entonces, ahí nos comentan en la caja de comentarios qué les está pareciendo. Pero bueno, ya estamos entrando a la recta final de este episodio y me gustaría que pudiéramos cerrar, amigos, con una breve reflexión, con qué nos quedamos de la reforma, qué podemos seguir haciendo hoy en día, es necesaria una reforma en la iglesia actualmente, qué pudiéramos decirle a las personas que nos están escuchando. Bueno, yo con lo que me quedaría y como conclusión quiero decir 2 cosas brevemente. Primero, y como un breve disclaimer, quiero aclarar que no se trata de ver a los católicos como enemigos, ¿no? O sea, creo que muchos o pasamos por ahí. Entonces, más bien lo que esa gente necesita no es que las critiquemos o que los juzguemos o nos burlemos de ellos ni nada, sino lo que necesitan es el evangelio verdadero. Y vivimos en un país donde la mayoría son católicos, entonces nuestro amor y cariño deben estar con ellos para justamente hacer eso, ¿no? Predicarles del evangelio. Y con lo que me quedaría de la reforma protestante es esa frase que yo creo enmarca bien lo que es el espíritu de la reforma, que es volver a la simpleza del evangelio todos los días. Todos los días decirle a nuestros corazones, a nuestras mentes, que somos salvos únicamente por gracia, únicamente por fe, porque alguien que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo obtuvo todos los méritos y toda la justicia necesaria y murió derramando cada gota de su sangre en la cruz. Eso debe ser nuestro mensaje de todo el tiempo, no más para compartir a los demás, sino compartir en nuestros corazones. Que nunca se nos olvide que el evangelio es simple, tan simple como eso, que alguien ya pagó y nosotros solamente por la fe, una fe que además viene como un regalo, podemos creer en él. En el momento en que empezamos a olvidar eso, es el momento en que tenemos que volver a recordar de lo que trata la reforma, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Joya. Fíjate, yo hace algunas semanas estuve reflexionando un poquito sobre este tema, ¿no? Pensando que venían estas fechas. Y me voy más como por una parte que me movió mucho, como en cuanto a exhortación, que es justo lo siguiente, ¿no? O sea, quizá hoy ya no nos estamos enfrentando a una iglesia católica sumamente esclavizante, sino ahora nos enfrentamos a una ideología de pensamiento completamente contraria, ¿no? A lo que Dios dice. Hoy ya no hay ignorancia en la lectura, sino que hay información en exceso, al punto que ya ni siquiera sabemos cuál es la buena, ¿no? Hoy no hay indulgencias que tenemos que pagar para ser salvos, pero hay una falsa idea de que con solo servir poquito en la iglesia o con medio creer, pues realmente podemos ser salvos, ¿no? Hoy no hay ídolos de piedra o mármol que se nos obligue a arrodillarnos, pero pues nosotros mismos nos hemos convertido en nuestros propios ídolos, ¿no? Sí. ¿A qué voy con esto? La reforma fue un gran punto a nivel histórico que realmente volvió a la iglesia a recordar las bases, ¿no? De Cristo. Pero creo que si bien ya no nos enfrentamos ante los mismos desafíos que se enfrentaron nuestros reformadores de hace tantos años, creo que sí nos enfrentamos a otros que son completamente similares, ¿no? Y creo que el reformarnos todos los días es una responsabilidad nuestra que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Como bien sabemos, renovarnos en entendimiento todos los días para todos los días ser conforme al carácter de Jesús cada vez más, ¿no? Cada vez más y cada vez más. Entonces, ¿con qué me quedo? Pues busquemos leer la Biblia fervientemente todos los días, vivir confiando en Cristo, no en nosotros mismos, agradecer que todo lo que tenemos es pura gracia o un regalo no merecido, y pues centrar nuestra vida en Jesús, ¿no? Que realmente en Él es en quien hay salvación y en quien todo lo que tenga que ver con la reforma cobra sentido, ¿no? Yo con eso me quedo. Amén. Y Josh, muchas gracias por compartirnos esa reflexión, amigo. Creo que es bastante certera y verdadera.
A mí me gustaría, ya para finalizar, compartir la siguiente idea, y es una pregunta que pues quiero hacerle a todas las personas que nos están escuchando, y básicamente va de lo siguiente: ¿cuánto de lo que haces es porque Cristo lo pidió o porque la Biblia lo dice, y no porque te lo dice una persona con sotana? Uno de los lemas de la Reforma fue post tenebrae luz, que es después de las tinieblas, luz. Y lo que la Reforma Protestante vino a hacer fue a desempolvar la Escritura, a que el cielo fuera abierto nuevamente, que esta salvación que estaba restringida, que estaba limitada para unos cuantos, que estaba siendo comercializada, pues fuera accesible a todas las personas que pudieran escuchar el Evangelio, la simpleza del Evangelio, como decía More, que pudieran escuchar que Cristo salva, que Cristo murió por nuestros pecados, que Él sangró en esa cruz, que Jesucristo, siendo Dios todopoderoso, descendió a este mundo, vivió una vida perfecta, cargó con nuestros pecados, fue clavado en una cruz, sepultado, y al tercer día resucitó gloriosamente, ascendió a la diestra del Padre, y un día regresará por nosotros. Eso es lo que la Reforma vino a desempolvar. Ese mensaje tan sencillo, tan lleno de gracia, de amor, de misericordia, es lo que nosotros también estamos tratando de compartir en esta transmisión. Y Cristo salva, hermanos. Cristo salva, amigos. Pon tu fe y confianza en Jesús. Es lo que la Biblia nos enseña. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Tenemos la Escritura en nuestro idioma, en muchas versiones. Busca al Señor, léela, desafía tu vida. O sea, el Señor tiene algo más para ti que solamente vivir la vida así como, como zombie, diríamos, ¿no? Uh-huh. Pero busca al Señor de todo corazón. El Señor tiene algo bueno para tu vida, que es Cristo, que es lo mejor, lo más grande. Y vas a ver que tu vida va a ser transformada, vas a gozar del Señor, de la plenitud de estar en Cristo y la certeza de que puedes tener vida eterna si pones tu fe y confianza en Cristo. Este mundo es pasajero, pero el Señor nos promete que nos rescata y que estaremos para siempre en su presencia. Entonces, yo me quedo con eso. Después de las tinieblas viene la luz. Amén, amén. Bastante profundas estas reflexiones. Debo reconocerles que yo la verdad venía a tomar coca y comer papas y cotorrear un rato con ustedes, pero creo que me voy bastante exhortado a la casa para pues intentar poner esto en práctica, ¿no? Sí, la verdad que estoy sorprendido. Está siendo un gran tiempo, amigos, entonces gracias por compartir todo lo que hemos dicho. Ahora, pues ya es como una tradición. Como no empieza a ser una tradición. Es la segunda vez en este programa. Vamos a hacer una pequeña dinámica para desafiar el conocimiento bíblico que ustedes tienen, a ver si están en la palabra o en la tradición. Buena dinámica. Voy a tirarles unas frases. Unas son factos, o sea, la Biblia lo dice, y otras son como creencias populares. La Biblia no lo dice. Entonces, vamos a ir viendo, pues, quién sí trae. En ¿Sí? eso van a tronar. ¿Va? Igual, en su casa, si lo están escuchando, pueden ahí ir poniendo si creen que es verdadero o falso, porque a lo mejor algunas pueden ustedes pensar que son verdaderas. Exacto. Y no son. Va la primera y vamos a empezar con el buen Josh. Va. Josh, ¿María Magdalena era una prostituta? ¿Lo tengo que decir verdadero o falso? Sí. Sí, o sea, si está en la Biblia o no bíblico. Bíblico o no bíblico. No, es falso. Es falso. Bien. Tenía demonios solamente. Exacto. Te lo dije el fin de semana, ¿verdad? Haciendo trampa, pues si ustedes se ponen de acuerdo con el guión, pues broma. Muy bien, Josh, efectivamente, estaba endemoniada. More, siguiente pregunta. Ajá. ¿Pablo se cayó de un caballo camino a Damasco? ¿Qué piensas? Pablo se cayó de un caballo camino a Damasco. Él se sabe toda la pues Biblia. bueno, o sea, iba en un caballo. Yo digo que es verdadero, no sé si la Biblia diga textualmente, pero iba hablando en un caballo, se animó que en un burro. Falso. Burro. ¿Qué se cayó? Burro. La Biblia dice solamente que cayó al suelo, pero no se dice que iba en un caballo, no se menciona. No. Se infiere. No. Se infiere que es un caballo. Estás haciendo eisegesis del texto, hermano. Estás poniendo algo que por no eso estaba le ahí. quito la salvación. Va, pero bueno, tienes oportunidad, ahorita te recuperas. Sí, va. Porque, a ver, Josh, los 3 reyes magos vinieron a adorar al niño Jesús. Los 3 reyes magos, los 3 sabios de Oriente,
los 3 sabios de Oriente, pues sí, vinieron a adorar al niño Jesús. Falso, no eran tres. No eran tres. Dice los solamente sabios. los ¡Qué burro, vato! sabios. No ¡Qué eran burro! tres y Claro. tampoco eran magos, eran sabios de Oriente. Sí, por eso Puro Televisa y así. Por eso lo corregí, pero Por el eso es relato que no no eran saben 3. nada. Lo mío sí se infiere, Ahí eso va, no se infiere. Ahí pero- va, aquí te recuperas, More. Venga. Bueno, van empatados. Ah, no, No, van voy ganando, perdiendo. van perdiendo. Burrísimo. Aquí te parejas. Eva comió una manzana en el Edén. Eva comió una manzana. No, eso es falso. Yo la verdad creo que era más como un mango. Pero falso. Exacto. Era un fruto, no, solo era un fruto. Solo dice fruto, no dice Sí. qué fruto era. Y la manzana es muy mala. O Sí, sea, sí, no ves es una una manzana, manzana. pero No era no como la tan comes. codiciable, ¿no? Exactamente. Si ves un mango, por supuesto te lo comes. Sí, sí, no. Bien, Josh, ya te empataron. Ahí va la siguiente. Jonás fue tragado por una ballena. Falso, era un pez grande. Era un gran pez. Era una ballena. Dios santo. Bien. Te adelantas. Se infiere que era una ballena, pero... Sin fiebre. More, caballo que alcanza gana. Venga. Dice, ¿Dios cerró la puerta del arca antes del diluvio? Dios cerró, pues, lo mismo que después. Sí, o sea, sí, antes. Y la cerró él. Y la Dios cerró la él. cerró, O sea, el no texto la cerró dice- él. Exacto. Exactamente. Bien. Josh, ¿el fruto del espíritu son 9 virtudes? Está pesada. Se pasó de la... O sea, ¿el fruto del Espíritu Santo son 9 virtudes? No abres la Biblia, crack. No, sí, no. sí, Biblia, saca. Estoy Vamos. Ah, sí, no los tengo así. No, puedo decir que es falso. Es verdadero. Claro, Son 9. gozo, No, paciencia, sí, amor, Amor, no gozo, los tenía paz, contados. paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sí, ahí la neta Va. no me agarras en curva, no los tenía. Ya, aquí ya puedo rebasarlo. Rebasarlo. Aquí lo puedes rebasar. Sí. Exacto, Venga, crack. échame una fácil. Ok, Que no se infiera. ahí va. María y José huyeron a Egipto con el niño Jesús. ¿Verdadero o falso? Sí, claro, por lo de Herodes, verdadero. Exacto. Bien. Además estoy viendo la serie de Los Elegidos. Obviamente sé todo lo de Jesús. La Chosen. La que fue producida por Catoe. A ver, Josh, ahí va. ¿Pedro fue crucificado cabeza abajo? Según la Biblia, no se menciona. Ok, bien, exactamente. Sí, No sí, se sí, menciona. se infiere, Según la se infiere. tradición. Según la tradición, sí. Exacto. Va, ahí va la siguiente. More, ¿Dios ayudó a David a matar al gigante Goliat con una piedra? Dios ayudó. Bueno, o sea, el texto no lo dice. Se infiere, pero no lo dice. Se infiere. Sí, Dios ayudó a... ¿Eso dice el texto? O sea, se entiende. Se infiere, por eso. Se entiende. Eso yo dije. Porque, Se es lo que, infiere. porque es lo que David Sí, sí. menciona. Sí, O sí. sea, en el nombre... Antes. Sí, Ajá, antes, exactamente. Sí, yo creo que es Va. buena para mí. Media. Entonces, media ¿qué? buena. Vale como... Sí, La infiere, tomamos, media buena, la media tomamos buena. como buena porque el Ah, texto sí dice que sí, va a antes decir se infiere. que lo ayuda. Exactamente. Punto para mí. Media, media. Porque ahí va. ¿Quién es el que realmente da la victoria? Exacto. Es Dios. Jehová. Entonces, yo voy, banco tu respuesta. ¿Y por qué tenías otra respuesta? Esa es la que está aquí. Esta es la que está aquí. Josh, esta está fácil y ya Ir terminando. vamos a ir terminando. La Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males. Dura, Josh. Creo que sí. Sí. No, No, fake. falso. La Biblia dice ¿Es que un proverbio? el amor al dinero. Ah, bueno. El amor al dinero es la raíz de todo. O sea, si tú eres millonario, no es Y ya ningún con problema, esta sí, aseguras claro. el El triunfo. triunfo. Yo More. pensé en ese versículo. Dale. ¿El apóstol Pablo fue el único soltero del Nuevo Testamento? ¿Verdadero o falso? ¿De todo el Nuevo Testamento? Bueno, de los apóstoles, pues. Bueno, no, espérate. Voy a decir que no, porque si bien Pablo sí dice, solamente Bernabé y yo no tenemos derecho de tener esposa como Cefas, pero yo voy a decir que no. Va, esa es la respuesta correcta porque efectivamente nunca se afirma que fuera el único. Exactamente. Va. No, mi Dios. Esta fue Va, bien, ganaste esta partida. Ni modo. Qué Empecé bárbaro. lento, pero luego, digo, en algo que se infiere, obviamente, pero... Pero no por Empecé inferencia. Inferencia, no Bueno, por por inferencia inferencia. lógica. Porque a Chis le valieron, o sea, al More le valieron la de La David de y a mí David. me valieron la del dinero. ¿Qué Inferencia, pues el inferencia. texto realmente? Muy Sí, bien, sí, pues amigos, estamos muy contentos, damos gracias a Dios por este espacio, gracias porque nos acompañaron hasta aquí, esperemos que este episodio sea de mucha bendición para todos ustedes y nos estaremos sintonizando en el siguiente episodio, espérenlo
Y pues por favor comenten y suscríbanse. Sí. Para poder hacer lives. Y cualquier, es el segundo capítulo, cualquier comentario de mejora así es bienvenido. O sea, no es que seamos expertos en esos temas, entonces cualquier comentario, gracias a los que hicieron comentarios, que es lo que justamente Yoshi decía, porque pues vamos aprendiendo, ¿no? Sí, seguimos en episodios piloto, entonces próximamente esperen el video para que ahora ya, sí por fin la cara. Suscríbanse porque a los 50 suscriptores en YouTube podemos hacer transmisiones en vivo. Que es lo que ya nos gustaría. Queremos. Pero bueno, que Dios nos lo bendiga y pues que pasen un buen día, tarde, noche, dependiendo a quién nos escuche. Sale, bye bye. Bye.